El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, para que quede claro. Muy buenos días. Ánimo. Bueno, hoy vamos a una gira por Querétaro y Zacatecas. Estamos procurando visitar estos estados donde van a haber elecciones para gobernador y queremos hacer estas visitas porque son importantes para supervisar obras, para inaugurar obras antes de que inicien las campañas, para cumplir con la ley. Por eso vamos a estar en estos estados. Ahora en Querétaro, vamos a inaugurar un hospital en Querétaro, y luego en Zacatecas tenemos varias actividades. La semana que viene vamos a Campeche, porque también van a haber elecciones y ya no voy a regresar hasta después de las elecciones. Y aprovecho para supervisar los trabajos del Tren Maya, y así vamos a estar visitando los estados. Ayer les comentaba que causó daño el que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe falso, tendencioso, sobre la administración del gobierno que represento, en particular lo de el costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que imperaba antes de que llegáramos al gobierno, el régimen de corrupción que predominó en los últimos 36 años. No quiere decir que la corrupción en México sea solo del 83 a la fecha, no, es un periodo de corrupción. Sin duda el más importante periodo de corrupción que ha habido en la historia de México. El periodo de 83 a 2018, 36 años de saqueo, como nunca. Pero la corrupción viene de lejos. Acuérdense ustedes que Bernal Díaz del Castillo, que escribe la verdadera historia de la Nueva España, señala que se apropian del llamado Tesoro de Moctezuma los soldados que acompañan a Cortés, y empieza ese tesoro a diluirse, a menguarse,
cada vez era menos. El caso es cuando lo reparten, ya es muy poco. Él mismo lo dice. Se quedan los jefes con la mayor parte y se roban entre ellos mismos. Entonces esto de la corrupción viene de lejos, ¿no? Afortunadamente, por las culturas, por las civilizaciones prehispánicas, se ha mantenido pues una forma de vida honesta en nuestro pueblo, porque esta corrupción siempre ha tenido que ver con el poder, se ha dado arriba, abajo en nuestro pueblo es distinto. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso fue una barbaridad cuando un presidente hace poco dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Una barbaridad y un absurdo y una falta de respeto al pueblo. Si no fuese por esa cultura heredada de la época prehispánica, hubiesen logrado los poderosos corromperlo todo, pero no han podido. Y hay que dar gracias porque a pesar de este periodo de corrupción, que es el más intenso que ha habido en la historia de México desde la invasión europea, desde hace 5 años, 5 siglos, a pesar de eso, se resistió. Y ahora estamos en un proceso de transformación que consiste en lo esencial en desterrar la corrupción de nuestro país. Entonces, la auditoría de la Federación da un informe y entonces a todos los que son defensores del antiguo régimen corrupto, pues les significa un festín, porque son tiempos de sopilotes. Todo lo que sea atacar al gobierno es moda. La mayoría de los medios de información que antes callaban, articulistas, intelectuales orgánicos, que callaban como momias, ahora gritan como pregoneros. De repente descubren, ¿no?, que pueden ser periodistas opositores al gobierno. Con esta información distorsionada completamente de la Auditoría Superior de la Federación, pues nos estuvieron atacando como 3 o 4 o 5 días. Siempre nos atacan, ¿no? Pero esto fue algo especial. Y ya envié una carta a
la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri. Ayer lo comentaba yo. En el caso nada más del aeropuerto, dio a conocer la auditoría que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807. Es decir, una tercera parte de lo publicado. Imagínense una institución como la auditoría equivocándose de esta manera. Pero aquí lo interesante, bueno, lo que le pido a la diputada Dulce María y a los legisladores, pues que se haga una investigación, porque la calumnia cuando no mancha tizna, esa es una de las máximas del AMPA, del periodismo. Entonces estoy solicitándole la investigación. Y ayer, porque esta conferencia nos permite a nosotros replicar, argumentar, informar a la gente, porque antes pues era nada más lo que opinaban los medios, recibiendo consigna de los poderosos, y el opositor verdadero a el poder estaba en estado de indefensión. No había manera de replicar, de defenderse. Ahora existe este medio de comunicación con la gente, con todos los mexicanos, por eso también hasta querían censurarnos. Entonces, ayer dije que iba yo a mostrar cómo se habían comportado los medios con esta noticia. Y les traigo un resumen que hicieron los compañeros, mujeres y hombres de comunicación social. Les pedí, bueno, desde ayer, públicamente, que nos hicieran un resumen de cómo habían manejado las notas en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Radio Fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar de ese resumen. La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100,000 millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67,498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Sale la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste 3 veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. 3 veces más, 3 veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de
la cancelación del proyecto de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de 331,996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar 332,000 millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya nos pagamos, Kenia, ya nos pagamos. Y no es darle información a los adversarios, la información es pública para todos. La polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado 3 veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100,000 millones de pesos, que era una barbaridad de dinero, pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322,000 millones de pesos, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019 y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco habría superado los 332,000 millones de pesos, más del triple de los 100,000 millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. ¿Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador? Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. ¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días, porque todos están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar por sus fueros. Ahí están los intelectuales orgánicos. Es realmente lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la auditoría, pero estaban esperando, que no pudieron constatar, revisar la información, sobre todo los analistas, los intelectuales, Aguilar Camín, Silva Gerso. Se moriría de vergüenza su abuelo si lo viera haciendo esto. Entonces, ya enviamos el oficio a la Cámara de Diputados y vamos a esperar el resultado. Por eso es muy importante
el que podamos comunicarnos todas las mañanas, ¿no? Y que además se tenga autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. Si yo fuese corrupto, no podría yo hacer esto. Por eso los tenían también agarrados, sometidos, porque antes, no todos desde luego, pero la mayoría de los funcionarios lo único que buscaba era su beneficio, robar, hacerse grandes con la riqueza mala vida. No tenían ideales, no tenían principios, no les importaba el pueblo, no le tenían amor al pueblo. Además eso fue convirtiéndose en una práctica, era lo normal, hasta se le llamaba tonto al que ocupaba un cargo y no se enriquecía. El que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad. Y se veía completamente normal. Entonces hay que cambiar y también aclarar. Estos apoyan, todos ellos, a los grupos de intereses creados, a los de arriba. Pero esto tiene que ver con el llamado círculo rojo, con la cúpula del poder político y del poder económico. No tiene que ver con la mayoría del pueblo de México. La mayoría del pueblo de México es gente buena, trabajadora, gente honesta. Es la élite del poder político, económico en México. Ojalá y surja un nuevo periodismo. Ya hay nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo con las redes sociales, muchísimos nuevos periodistas con sus páginas, de manera muy sencilla pero profesional, están haciendo trabajo de comunicación con mensajes de ida y vuelta. Esto es lo que tiene que terminar también de consolidarse para que haya una prensa alternativa, que esta prensa convencional echada a perder ya no tenga el mismo peso. Aquí estamos viendo medios como Televisa. ¿Cuál es la relación, no?, entre los dueños de estas empresas con los conductores? ¿Tienen que ver los conductores con las empresas o no? ¿O actúan con absoluta libertad, no reciben línea y van por la nota? Porque como dice un periodista de estos, la nota es la nota.
O sea, ¿quiénes son los dueños de los medios de información? ¿Y qué relación tienen con los conductores? Con los empresarios en general. Entonces yo hago un llamado también a los dueños de los medios de información, los dueños de las televisoras, con todo respeto, pues para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que se le tenga respeto al pueblo. Y esto no significa subordinación, sometimiento al gobierno, no. Es lealtad al pueblo, a los ciudadanos, en este caso a los televidentes, a los que escuchan la radio, a los que leen los periódicos. Respeto al pueblo, que los medios estén distantes del poder económico, del poder político, que no trafiquen con la libertad de expresión, porque no ejercen la libertad de expresión para causas justas, utilizan la libertad de expresión como mecanismos para mantener privilegios. Entonces, que se actúe con respeto a la gente, lo más cercano al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político, no nada más distante del gobierno, no, también distante de los que antes mandaban. ¿O creen ustedes que mandaban antes los gobernantes? Mandaban los grupos de intereses creados. Desde luego, el pueblo no existía, no mandaba, pero tampoco los políticos. Eran peleles, títeres de los grupos de intereses creados. Los diputados recibían consignas: a ver, vamos a llevar a cabo la reforma energética, porque de esa manera va a llegar la inversión y va a haber empleos en México y vamos a bajar el precio de las gasolinas y vamos a bajar el precio de la luz. Y a votar todos por la reforma energética. Y ni llegó inversión, ni se crearon empleos, ni bajó el precio de las gasolinas, ni bajó el precio de la luz. Pero los que impulsaron esas reformas, los que les dieron las instrucciones a los legisladores para que votaran a favor de esas reformas, eso sí, sacaron muchísimo dinero. Eso sí, salieron beneficiados. No solo corporaciones mexicanas, extranjeras, nos saquearon como si viviésemos en tiempos de conquista. Entonces, ¿quiénes mandaban? No se me va a olvidar lo que me dijo en campaña un migrante en San Quintín, un migrante, un hombre mayor de Puebla que está viviendo en San Quintín. Después de un mitin se me acercó y me dijo: licenciado, vamos a ganar, ahora sí vamos a ganar.
Solo le pido que así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que ahora se necesita es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Sabio tener un gobierno que represente a todos, no un gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz, no un gobierno en donde el presupuesto se orienta a favorecer a los privilegiados. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo en el país, es un momento estelar en nuestra historia. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, para que quede claro.